Hola personita del internet, ven, siéntate, come un sándwich, te voy a relatar una historia. Mi nombre es Jeff y esto es Jade Fénix, ponte cómodo. La Guerra de los 6 días. El 5 de junio de 1967, Israel atacó Egipto, Jordania y Siria y ocupó varios territorios. Israel impuso en la zona una nueva identidad judía que sigue a debate. Los casi 6 días que duró la guerra de 1967 fueron suficientes para enterrar en la arena del Sinaí el proyecto del nacionalismo árabe auspiciado por el entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, con un reequilibrio de fuerzas en la región que se decantó hacia las monarquías del Golfo. Los acuerdos tras la Segunda Guerra Mundial para ubicar el Estado de Israel en 1948 seguían generando animadversión en la zona 2 décadas después y, en mayo de 1967, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser solicitó a la ONU que se retirase de la península del Sinaí, fronteriza con Israel y donde tropas internacionales estaban desplegadas desde la Guerra de Suez de 1956, y cerró el paso por el estrecho de Tirán. En una creciente tensión, Nasser apostó a miles de sus soldados en la zona limítrofe, lo que despertó la alarma de Israel, que el 5 de junio lanzó un rápido ataque que tomó por sorpresa al ejército egipcio, incapaz de reaccionar y que perdió en cuestión de horas parte del Sinaí y Gaza bajo su control. Tras el revés militar, Nasser involucró a Siria y Jordania, asegurando que vencerían al Estado judío, algo que no ocurrió y dio lugar a una derrota a la que siguió la ocupación de territorio sirio, palestino, entonces controlado por Egipto y Jordania, y parte del Sinaí, devuelto con un acuerdo de 1979 que convirtió a Egipto en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Desde entonces, Israel ha mantenido esta política de expansión sobre los territorios ocupados, en los que desplegó sus fuerzas militares e incentivó la construcción de asentamientos para desplazar a sus civiles a estas nuevas colonias, contrarias al derecho internacional. En el Golán sirio residen 23.000 israelíes, a los que se suman otros 385.000 en 228 colonias en Cisjordania y los 200.000 colonos de Jerusalén Este, territorio que los palestinos reclaman como la capital de su estado. La arrolladora conquista de territorio por Israel en apenas 6 días sentó las bases de la difícil tarea de mediación a la que se sentirían llamados casi todos los presidentes estadounidenses. Desde entonces, en base a un concepto de tierra a cambio de paz que apenas ha dado frutos hasta ahora. En plena escalada de la guerra de Vietnam y confiado en la capacidad militar de Israel, Estados Unidos no intervino en la Guerra de los 6 días, pero siguió todos los detalles de un fugaz conflicto que confrontó sus intereses en Oriente Próximo con los de Moscú. Para el entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson, 1963-1969, la contienda que enfrentó a Israel con Egipto, Siria y Jordania era una gran prioridad porque tenía consecuencias para la Guerra Fría, explicó el historiador Mark Uthroff, expresidente de la Biblioteca Presidencial de Johnson. Indirectamente, los estadounidenses, que respaldaban a Israel, se estaban enfrentando contra los soviéticos, que se habían alineado con Egipto y Siria, recordó Uthroff. La CIA se lo puso fácil al garantizarle que el músculo militar israelí le permitiría superar una nueva guerra rápidamente y sin ayuda, y varios asesores de Johnson concluyeron que lo mejor para los intereses estadounidenses era que Israel actuara solo, según la oficina del historiador del Departamento de Estado. Pero hubo un suceso que desequilibró la alianza entre Estados Unidos e Israel. El 8 de junio, aviones israelíes atacaron el buque espía estadounidense Liberty, matando a 34 tripulantes e hiriendo a 171. Pasarían 5 meses hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la resolución 242, de la que surgió el concepto de tierra a cambio de paz,
llamando a Israel a retirarse de los territorios ocupados para conseguir estabilidad con sus vecinos. Días después del alto el fuego, Johnson opinó en un discurso que la ONU u otras partes debían medir entre Israel, Egipto y Siria. Su gobierno no llegó a asumir esa labor, pero sí lo hizo su sucesor, Richard Nixon, 1969-1974, y poco a poco Estados Unidos se fue convirtiendo en intermediario entre israelíes y palestinos. Estados Unidos hará su parte por la paz en cada foro, en cada nivel, a cada hora, afirmó Johnson en su discurso. El gobierno estadounidense comenzó a ver al israelí como una potencia regional y eso reforzó su relación, que llegó a su punto álgido en la guerra de 1973, cuando Nixon se involucró militarmente con el envío aéreo a Israel de armas y munición. Desde ese entonces, la tensión entre Israel y los países árabes se mantiene. Nos vemos en el próximo video donde te estaré contando cosas muy interesantes.